Diálogo con Ernesto López. A mí me gustaría comenzar primero abordando esta iniciativa y esta resolución del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor que ordenó a una institución financiera del país devolver cerca de $500,000 a 203 usuarios del servicio financiero y los obligó también a pagar una multa por cobro indebido. A ver, un ejemplo seguramente de muchos más que hay en nuestro medio y que de alguna manera representan el gran reto para la institución como la que usted representa, Presidente. Efectivamente, Ernesto, el tema es muy relevante en la medida de que el servicio financiero es uno de los segmentos en los cuales más consultas tenemos de la ciudadanía, más reclamaciones presenta y también donde la población presenta muchas más dudas, muchas más interrogantes y donde requiere un apoyo por parte de la Defensoría del Consumidor. Hay una labor muy importante que realizamos al atender a la ciudadanía que presenta reclamaciones. Parte de estas reclamaciones que vamos atendiendo nos permiten advertir cuando hay prácticas empresariales que pueden estar lesionando derechos de los consumidores. Veamos un poco, esta es una costumbre casi hecha ley que se ha tenido debido a los comportamientos que en el mercado han tenido, especialmente instituciones financieras. ¿Qué experiencia se recoge de otros países como España, doctor Ribón? Pues la verdad es que trasladando la experiencia de nuestro caso de España a El Salvador encontramos muchísimas similitudes. No solo tenemos una ley de protección al consumidor extraordinariamente semejante, cuando estamos leyendo la ley salvadoreña pensamos en la ley española porque son leyes hermanas realmente. ¿Sí? Pero lo curioso es que allá donde estemos no hay fronteras en las reclamaciones. Nos encontramos efectivamente que gran parte de la población, sea en España, sea en El Salvador, tiene serios problemas con las entidades financieras. Nos encontramos que las telecomunicaciones es un nicho frecuente de reclamaciones. Es un problema serio cuando estamos hablando también de la demora en la respuesta que necesita el consumidor. Porque un consumidor no puede esperar... ¿Es deficiencia en las leyes? ¿O son débiles, demasiado frágiles? Seguramente sería necesario... ¿O garantistas? La garantía es buena para todas las partes, porque la garantía es necesaria en una ley y forma parte del derecho de defensa. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de una justicia tardía, de una justicia con tanta demora, es una justicia debilitada. El consumidor necesita una respuesta rápida. Y frente a la intervención de la Defensoría, que es un orgullo para los salvadoreños, la labor que está realizando, y de hecho en otros países también lo contemplamos así, conocemos la labor de la Defensoría, no solo se conoce aquí en Centroamérica, se conoce también en muchos otros ámbitos y en Europa. Pero necesitamos instrumentos más ágiles, una respuesta más rápida. Lo que debe de procurarse de todas las instituciones involucradas es lograr un justo equilibrio en la tutela de los intereses legítimos, tanto de los empresarios como también de los consumidores. Y por tanto, es verdad que en los últimos 10 años hemos avanzado de manera significativa en los temas tanto de la regulación como de la supervisión del sistema financiero, como también desde el punto de vista de la protección de los derechos de los consumidores. Yo creo que ese es un elemento que hay que tenerlo en cuenta, que sí que ha habido avances y yo creo que esta va a ser una constante en los siguientes años de que se hagan nuevas normas que regulen los servicios masivos como puede ser telecomunicaciones o servicios financieros y por lo tanto yo creo que de lo que debemos preocuparnos toda la sociedad y en el caso de los empresarios y de las instituciones responsables de las regulaciones de garantizar los derechos de unos y otros y lograr un justo equilibrio porque esto va a derivar en beneficio de todos. ¿Cómo se ve? Sí, perdón. Hay un aspecto muy importante, Ernesto, en esto que creo que nos ilustra a todos y a todas sobre la importancia de avanzar en esta materia. Recientemente fueron reformadas las directrices de Naciones Unidas en materia de protección al consumidor. Y le digo recientemente porque estas fueron aprobadas allá en el año 85, fíjese usted, después de un auge muy importante de discusión en el mundo y se logra el consenso de todas las naciones que forman parte de Naciones Unidas y se emiten las primeras
directrices de Naciones Unidas en materia de protección al consumidor. ¿Y cuántas personas, cuántos consumidores nos hemos leído desde el principio hasta el final ese contrato de servicios financieros o ese contrato de telecomunicaciones o ese pasaje de transporte aéreo que estamos firmando? Pues normalmente lo firmamos porque sabemos que leamos lo que leamos no podemos hacer nada. Por eso tenemos que enfrentarnos a esta revolución, que es ver si pese a que lo hayamos firmado, ese contrato guarda un equilibrio entre las partes o simplemente si nos han colado alguna cláusula poco transparente. Tenemos un ejemplo en España que ha sido una revolución. En España, en los últimos casos que hemos tenido, precisamente con servicios financieros, ha supuesto que se va a devolver a los ciudadanos la friolera cifra de 20.000 millones de euros. Nosotros queremos hablar hoy por eso, que este año, como nos hace usted la pregunta, bueno, ¿cómo nos toma el Día del Consumidor, verdad? Y el énfasis para este periodo es, hablemos un poco sobre esos paradigmas. O sea, ¿de la qué transparencia hablamos? De la dentro del sistema transparencia financiero. Sí, transparencia en la prestación de servicios financieros. ¿Qué implica la transparencia? ¿Por qué es relevante hablar de esto? ¿Para qué? ¿A qué contribuye? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cómo vamos a considerar una relación de proveedor, consumidor, de producto financiero, de servicio financiero en términos de transparencia? Y el otro, el tema que nos colocaba el doctor Ribón, es decir, el equilibrio, porque en esta parte es importante que todos tengamos seguridad jurídica, es decir, la seguridad jurídica de los proveedores, pero también la seguridad jurídica de los consumidores. Entonces, ¿cómo trabajamos en ese aspecto del equilibrio? Presidenta, ¿por qué el énfasis al sistema financiero cuando también hay otros actores del mercado que seguramente también son, deficientes o violadores en algunos principios de derechos? Por ejemplo, y lo voy a decir con nombre y apellido, y perdóneme que sea como el burro poniéndome por delante. Recientemente a mí me pasó con un servicio de telefonía y de internet en mi casa. Pasó alrededor de 15 días con la empresa, y lo voy a decir con nombre y apellido, Tigo. Yo no tuve servicio de telefonía y no tuve servicio y lo reporté, nunca llegaron. Al final, no sé, mira, a lo mejor esté malo el road, creo que se llama, el aparato, y lo movimos, se le volvió a resetear y ahí logró. 15 días pasé yo sin servicio. ¿Quién responde por mí? En el caso particular, Ernesto, bueno, nosotros no hablamos solamente del tema financiero, el tema de contratación, de los contratos de adhesión. Son esos contratos donde uno no tiene oportunidad de negociar nada, como nos decía el doctor Ribón. Es lo que le pasa a usted cuando usted firma esos contratos y fue a contratar contigo su servicio de internet, su servicio de televisión, cualquier tipo o con cualquier otro proveedor que lo haya hecho la ciudadanía, porque no es el único. Es decir, todos los proveedores, usted lo que tiene es firme aquí y le saca el papel. Y la ansiedad por querer hacer el... Y usted, ese contrato no lo discute, porque no tiene manera de decir, no, es que yo con esa cláusula no estoy de acuerdo. Inclúyame esto, son contratos de adhesión, por eso es que se denominan contratos de adhesión, porque en esos contratos los ciudadanos, las ciudadanas, no tienen oportunidad de discutir. Por eso nos decía el doctor Ribón, bueno, desde la experiencia que nos trae de España, y nos dice, bueno, ¿qué ha ocurrido? Hay una discusión importante en torno a el tipo de cláusulas que se pueden incluir o no dentro de este tipo de contratos y cómo juega el rol de importancia el tema de la transparencia, el tema del equilibrio en este. Es muy interesante la reflexión que ha hecho usted, Ernesto, es muy interesante cuando nos dice, bueno, es la ansiedad en contratar pero fíjese. Es la educación, porque también no tenemos educación. Les voy a contar la experiencia que se ha hecho hace unos meses en los países nórdicos, con referencia a la transparencia y con referencia a la ansiedad para contratar. Cogimos las 6 aplicaciones de móviles o de tablets más importantes o que se suelen utilizar. Imagínense ustedes las 2 redes sociales que estén pensando, el servicio de mensajería, y nos pusimos a leer las condiciones generales solo de 6 de las aplicaciones. En leer las condiciones de las 6 o 7 aplicaciones más importantes, tardamos cerca de 35 horas sin parar.
se imprimieron todas las aplicaciones y se puso una cola de consumidores y usuarios delante de un micrófono y delante de una cámara para ver si era transparente o no era transparente el contrato. ¿Piensan ustedes que un contrato de 13 páginas para tener un servicio de mensajería o un contrato de 15 páginas para tener una tarjeta de crédito es un contrato transparente? ¿Quién se lee eso? El resultado de este experimento fue que las compañías han sido obligadas a modificar sus tipos de contratación y a partir de entonces se piden unos contratos que cumplan 3 requisitos, que son que sean claros, que sean concretos. Comentaba la presidenta, nos preguntaba antes, Ernesto, ¿y por qué servicio financiero habiendo tantos otros servicios? Bueno, pues la respuesta efectivamente está y el foro es dedicado a ello, porque entiendo que el foro que realizan mañana es transparencia y equilibrio, nuevo paradigma en la contratación de servicios financieros. Claro, pero ¿por qué el énfasis a ello? Yo creo que la estadística y el estudio de la Defensoría ofrece mucha luz sobre este particular. Y es que la realidad es que dentro de los distintos sectores que tenemos, lo cierto es que los servicios financieros presentan un índice muy elevado de litigiosidad o de disconformidad. Y lo cierto también es que analizando los contratos, si ustedes van y en sus hogares piensan y dicen, vamos a ver, ¿he pagado yo intereses ya sobre un capital que he amortizado? ¿Será esto justo? ¿Estoy pagando sobre un índice de referencia interno de las entidades? ¿Será esto justo? ¿Tengo que pagar yo una comisión por servicios que no he solicitado? ¿Me pueden renovar directamente una tarjeta cuando no la he querido? ¿Tengo que pagar los gastos de notario? ¿O tengo que pagar los gastos de registro? ¿O tengo que pagar determinados gastos a la hora de pedir un préstamo? ¿Cuál es el reto más grande que tiene la Defensoría hoy, mañana que se celebra el Día Nacional y Mundial del Consumidor? Un reto importantísimo para la Defensoría del Consumidor es ampliar, mejorar la efectividad de nuestra intervención en la protección de los consumidores. Un reto que va de la mano de cómo avanza nuestro país en materia de normas técnicas, en materia de regulación, en materia de nuevas leyes que se han puesto en vigencia y que creo que es muy importante. Y uno muy especial, Ernesto, es el que avancemos en nuestro país con reglas de mayor transparencia, ¿verdad?, de mayor equidad, de mayor equilibrio para los consumidores, de tal manera de que prevengamos todo tipo de abuso. Diálogo con Ernesto López.